Damos paso a nuestro sector. Les pediría a los conversadores si pueden pasar nuestra mesa, el futuro de Adán en la memoria de México. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primera instancia, pues agradecer la invitación y sumarnos por parte de quienes participamos en este conversatorio a esta conmemoración tan importante de los 20 años de Adán de México. Agradecerle a la doctora María Isabel Grañón Porrúa, presidenta de Adán, muchísimas gracias. De igual forma, nuestro saludo y nuestro reconocimiento al contador Alfredo Harp Elú, presidente honorario vitalicio de la Fundación Alfredo Harp Elú, y a la doctora Estela González Cicero, directora general de DAVI. Y pues va también nuestra felicitación al extraordinario equipo de trabajo que durante estos primeros 20 años han colaborado directamente con esta importante asociación en la preservación del patrimonio documental de México. Pues vamos a darnos a esta tarea de poder dialogar de acuerdo a la experiencia, al desarrollo profesional de quienes participan en este conversatorio. Hablábamos de manera previa en la organización de este conversatorio, todas ellas son una amplia trayectoria, de un amplio reconocimiento, y decidimos invertir el tiempo en escucharles de acuerdo a su experiencia y a su desarrollo profesional. Nuestra mesa tiene como eje central, como eje conductor, el futuro de Adán en la memoria de México, y es hacer reflexiones desde la experiencia, desde el desarrollo profesional de quienes participan en este conversatorio, en torno precisamente a esta perspectiva de Adán de México. Vamos a iniciar con la doctora Liliana Yorguli Chávez, que es restauradora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y la primera pregunta de este conversatorio es desde el ámbito de su desarrollo profesional en el tema de los archivos y en el tema del patrimonio en general. ¿Cuáles son las principales aportaciones que ha realizado Adán a través de su labor de salvaguarda del patrimonio bibliográfico y documental de México en los procesos que intervienen desde el rescate hasta la difusión? Muchas gracias, buenos días. Verdaderamente es un gusto poder estar aquí con ustedes festejando estos 20 años de Adán, estos 20 años fructíferos, y que yo creo que de todo corazón, todos los que estamos aquí, yo en lo personal les deseo muchos años más. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, María Isabel, que han dado posibilidad a estar aquí, a David y a este evento tan emocionante que después además de este breve pausa musical, bueno, nos dejó conmovidos. La pregunta es muy amplia. ¿Cuál es el impacto que ha tenido Adán desde estos 20 años? Bueno, desde mi perspectiva, y soy restauradora, soy licenciada en restauración. He estado obviamente toda mi vida en la conservación de nuestra herencia cultural, y por tanto que mi línea específica de trabajo no son los acervos, pues siempre estamos en esto. Tuve la oportunidad y el gusto de ser directora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía durante 8 años, y luego estar durante 3 más al frente de la Coordinación Nacional de Conservación de ELINA. Y esto nos lleva y me ha llevado en lo personal a estar obviamente en todos estos ámbitos de la conservación de nuestra memoria y por tanto de los acervos documentales. ¿Qué es lo que puedo decir de Adán? Pues que su labor basta nada más conocer y ver a través de todas las formas de difusión, que sí es un gran logro tener procedimientos de difusión que van dando cuenta de su impacto y de su quehacer, para, sabiendo lo que hacen, pues valorarlos inmensamente como institución.
soy parte del INA, soy parte de una de las instituciones federales que tenemos esta lógica de poder trabajar a favor, insisto, de la conservación de nuestra memoria cultural, de nuestro patrimonio cultural, pero sabemos perfectamente, y yo he vivido, que el INA y la institución y la instancia federal son capaces de abordar la complejidad de la necesidad de conservación, difusión, investigación del patrimonio cultural. Por ello reconozco que el valor de esta institución, ADAVI, desde su perspectiva, han sido un factor coadyuvante verdaderamente importante en la preservación y en estas líneas: preservación, conservación, investigación y difusión de los patrimonios que dan este soporte a la memoria de lo que tenemos, de lo que hemos sido, y que obviamente tienen un sentido cuando, como hace rato lo señalaban en el conversatorio anterior, tienen un sentido de hacia dónde vamos. Solo en la investigación, en el uso y en su conservación sabremos hacia dónde vamos. En específico quisiera hacer algunas referencias. Con la Escuela de Restauración, ADAVI, hemos tenido elementos muy valiosos. En el tiempo en el que en mi gestión estuvimos trabajando, pues formamos un área de formación profesional que fue la especialidad en conservación de fotografías, un programa de corte internacional con el cual ADAVI fue amabilísimamente colaborador donante, lo que nos permitió instrumentar parte de este espacio nuevo de formación y obviamente no era nada más el efecto de las capacidades materiales que juntos logramos concretar, sino la capacidad de formar con esa inversión, con este apoyo, a mejores profesionales en el ámbito de la conservación. Posteriormente, y seguramente Eugenia, que está aquí, que también ha estado en la escuela durante mucho tiempo, probablemente lo señalará. Esta especialidad en conservación de fotografía en parte evolucionó a otro programa que hoy tiene la ECRI, que es la Maestría en Conservación de Acervos Documentales. Justo seguimos sobre esta línea. Hay un punto de convergencia que nos parece muy importante, el reconocimiento de la inmensa cantidad de patrimonio en este ámbito que tenemos y la inmensa necesidad de atenderla desde todos los aspectos materiales, en nuestro caso como institución, en mi caso como uno más de la INCRI, en la certeza de que la formación de profesionales nos es vital, nos es fundamental para hacerlo. Otros puntos de colaboración que hemos tenido en esta misma lógica con ADAVI fue poner en marcha algunos espacios de difusión, como fue un congreso justo sobre acervos documentales, algunos cursos de formación de cuadros técnicos para la coadyuvancia de la conservación. Y solo es por mencionar algunas cosas, ser breve y darle la palabra a otros. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a dar paso a la doctora Eugenia Macías Ufá, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. En este mismo contexto, desde su desarrollo profesional, ¿cuáles han sido estas principales aportaciones de ADAVI en el quehacer que desarrolla de salvaguarda del patrimonio documental de México? Muchas gracias, buenas tardes, agradezco profundamente esta invitación a ADAVI. Es un honor para mí compartir mesa con los compañeros aquí, y Elena Gulli es una querida profesora, mi profesora, y bueno, yo pensaba mencionar un poco como
cómo me ha tocado a mí encontrarme con Adavi dentro de mi trayectoria profesional. Creo que es algo que ya se ha dicho mucho el día de hoy y es, por un lado, esta labor a nivel federal, estatal, municipal, local, ¿no? En ámbito urbano, en ámbito rural. Adavi ha hecho una labor intensiva y extensiva atravesando todos estos ámbitos del país y me parece importante enfatizar un asunto que es central, que se mencionó en el conversatorio anterior, que es que con esta labor Adavi impulsa que los archivos no salgan del país, no salgan de México, y con ello hace una labor fundamental de preservar la memoria de las prácticas que dieron lugar a estos archivos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener como muy presente y el aporte inmenso que Adavi ha hecho para frenar este proceso, porque cuando los archivos salen del país se fractura su vinculación con las prácticas sociales que dieron lugar a ello y creo que esto es fundamental en el trabajo de Adavi. Por otra parte, me ha tocado en colaboraciones con acervos privados, con colecciones fotográficas muy importantes para la historia de esa disciplina en México, dar seguimiento, estar en interacción con los especialistas que han formado parte del equipo de Adavi y el maravilloso trabajo de intervención técnica, de conservación y restauración sobre ejemplares muy importantes todo el despliegue técnico y de conocimiento y experiencia especializada en relación, por ejemplo, a los embalajes, ¿no? Las condiciones en las que los documentos que son prestados de estos acervos privados para importantes proyectos expositivos a nivel internacional y nacional necesitan tener, ¿no? para su movimiento, para su traslado, y Adavi ha estado presente con especialistas altamente capacitados en este tipo de labores. Otro ejemplo del que yo quiero hablar también para finalizar mis reflexiones en torno a esta pregunta es las asesorías también en otra experiencia laboral previa al trabajo que hago ahora en la Escuela Nacional de Conservación, la asesoría muy importante que Adavi hizo para los diseños de campos de un catálogo, de un acervo documental, con un trabajo reflexivo para lograr una descripción multinivel, ¿no? de los ítems, de las unidades simples, las unidades complejas, pero abarcando todos los valores y cualidades que estos valiosos ejemplares de archivo contienen, y Adavi pues, ha estado presente, ¿no? en ese trabajo de cómo armar los campos de un catálogo en la asesoría, ¿no? a instituciones gubernamentales. Entonces, son cosas que pueden parecer como muy específicas, pero que conforman esta labor día a día, ¿no? de Adavi, que hace posible el rescate y la preservación de acervos documentales. Por ahora, es con esto que voy a aportar. Gracias, doctora Eugenia Macías. La participación de Adavi pues, ha tenido un impacto muy amplio en el rescate, la preservación y la difusión de documentos muy valiosos en diferentes soportes y de diferentes tipologías, como es el caso, y ahora le cedemos la voz a la doctora Luisa Villampayo, psicóloga de la Universidad de las Américas en Puebla, para que nos comparte esta primera reflexión de esta contribución de Adavi en todo lo que representa su universo del patrimonio documental. Sí, como ya lo han dicho todos los colegas, es una pregunta bastante amplia, bastante difícil. Antes que nada quisiera yo dar las gracias por haberme invitado. Doctora Estela, muchas gracias por estar aquí.
claro, yo vengo más como un usuario de Adavi. Yo no he participado en las investigaciones propiamente hechas por Adavi, pero soy una persona que se ha beneficiado enormemente del trabajo de Adavi, y también en parte por la orientación de mis propias investigaciones. Y a lo mejor esto es lo que puedo aportar en esta pregunta en concreto. ¿Cómo se ha estudiado la música en México? Porque Adavi no es que sea un especialista, digamos, en los archivos musicales, pero la propone en el contexto general de toda la institución, en este caso, las instituciones religiosas principalmente. ¿Qué es lo que pasa con la música? La música, por un lado, se pone de moda, como muchas cuestiones de diversión, y pasa de moda, y entonces se abandona y se pierde. La música de teatro muchas veces ya no se conserva, la música popular en cierta forma tampoco, pero en las iglesias, en los archivos parroquiales y en los archivos catedralicios se conservó la música principalmente porque es sagrada, porque es algo que sirve para el culto. En este sentido, la historia de la música más exacta que podemos tener es a través del desarrollo que tuvo la música en las iglesias, precisamente. Entonces, aquí hay una aportación muy interesante dentro de estos mismos archivos. ¿Cómo se desarrollaba la investigación en música? Sigue desarrollando en parte. A lo largo del siglo XX, México se empezó a dar cuenta de que, bueno, tenía aportaciones, tenía compositores, tenía a lo largo de todos los siglos, ¿no? Y que había que estudiarlos. ¿Cómo se empezaron a estudiar en la segunda mitad del siglo XX? Pues buscando aquellos compositores que tenían obras llamativas, que eran obras que se podían dar como muy buenas obras. Entonces, los primeros investigadores que se introducen en los archivos, algunos de ellos norteamericanos, que no vinieron a robar, sino vinieron realmente a clasificar y a apreciar el enorme acervo que tenemos en el repertorio que tenemos en este país. Menciona Stevenson, menciona Stanford. Fueron los primeros en estar clasificando estas músicas y obviamente se enfocaban en los compositores que más les llamaban la atención y se enfocaban en lo más antiguo también. Mientras más temprano fuera, pues mejor todavía. Para decir simple y sencillamente, pues México ya estaba presente desde este momento. Entonces, la investigación fue muy centrada en, bueno, ¿y quiénes son estos compositores? Es decir, ¿por qué son estas obras buenas? ¿Y quiénes son estos compositores? Principalmente metiéndose en las actas de cánones. Pero en todo este proceso también se empezaban a reproducir pues, ciertas ideas que venían de la musicología española, a veces de que repertorios eran mejores, que repertorios eran más fieles a la tradición española, por ejemplo. Y aquí es en donde la aportación de Adavi entra en un momento muy interesante, que son en estos últimos 20 años, en donde, bueno, obviamente hay distintos grupos de investigadores que han trabajado pues, a lo largo de todo el fin de, ¿cómo se llama?, el siglo XX y el principio del siglo XXI. Lo que hace Adavi es que nos da toda esta catalogación que se ha hecho, lo mismo de archivos catedralicios que de archivos parroquiales, nos da una idea muy completa de por qué, cómo se hacía la música y cuáles eran, digamos, las implicaciones incluso económicas del quehacer musical. Y también nos dicen cosas que no es que antes no se hubieran consultado, sí se habían consultado, pero no se tenía, digamos, en muchos de estos archivos el orden, las catalogaciones, la facilidad para que esto se difunda. Entonces, por ejemplo, nada más para terminar un ejemplo en esta intervención, las partituras musicales antiguas, las partituras se hacen para voz y se hacen para, como se llama, para música litúrgica, básicamente, en el repertorio que le ha tocado más investigar a Adavi, pero no se marcan los instrumentos. Obviamente había instrumentos. ¿Cómo sabemos esos instrumentos? ¿Qué se tocaba? Pues ya no nos lo dice la partitura, ya no nos lo dice muchas veces las actas de cabildo, a veces nos dicen, pues se contrataron violinistas, se contrataron artistas, se contrataron. Entonces,
qué tipo de contrataciones había. Y por otro lado, bueno, tenemos los documentos pecuniarios, cómo se pagaba, cuándo se pagaba. Entonces, nos da una visión más completa de cuál era el mundo económico y el mundo, digamos, institucional, el mundo social que propiciaba el desarrollo de estos archivos. Y bueno, esta música, de la creación de la música, y bueno, habrá más tiempo para dar algún otro ejemplo. Muchísimas gracias, doctora Isabela. Ahora corresponde la maestra Alicia Barra, consultora independiente en archivos y tecnología, en este mismo contexto. Gracias, buenas tardes a todos. Felicidades a David, felicidades a todo el equipo, a la familia Harper, por todo lo que han hecho. Gracias, Estela, y al maestro Garibay, arrancó todo un gran proyecto desde hace 20 años. Verdaderamente me siento apabullada en todo lo que escucho, porque este no es mi campo. ¿Sí? Mi campo es otra cosa que es conceptual, además. O sea, no se toca, no se ve, no sabemos dónde está, cómo lo guardo. Estoy hablando de los archivos electrónicos. ¿Sí? Cada vez que yo escucho el trabajo de Adán, solo me quedo, pues, apabullada. Apabullada porque, pues, mi mundo fueron los archivos administrativos y gracias a Félix Alonso, colaborador del Archivo Histórico de Secretaría de Salud, tuvimos la oportunidad de rescatar y tener un acervo importante, histórico, pero hasta ahí yo estuve en los administrativos. La vida me ha llevado a estudiar archivos electrónicos desde principios de este siglo. La verdad es que es algo más allá de lo que uno puede imaginarse y no solo tocar la computadora. No solo ver la computadora, porque seamos honestos, ya no hay originales. Cada vez que guardamos un documento, pues no lo guardamos como lo vemos. Guardamos código binario de ceros y unos. Y que lo único que nos queda es esa capacidad para recuperar lo que guardamos inicialmente. ¿Y cómo lo controlamos? Bueno, lo controlamos por medio de procesos y sistemas automatizados, pero primero necesitamos política, procesos, procedimientos, que ya los hay. De hecho, la archivística tiene uno de los despegues más importantes desde finales del siglo XX, cuando se llega a la conclusión de que lo que hay en computadoras son archivos, son documentos de archivo y se les tiene que dar tratamiento archivístico. Luego entonces viene una marcha de normas, estándares, políticas, procedimientos, sistemas automatizados, que no hay manera de captarnos a todos. Y luego lo sentimos fácil, no, eso es todo. Podemos usar esto y esto otro. Sin embargo, en el ámbito institucional de las instituciones, lo que estamos guardando son actos de gobierno en la actualidad, pero de las personas también. O sea, entonces, lo que se busca en este es tener confianza en que esos materiales sean auténticos, fiables, precisos, hoy y mañana. ¿Sí? Y siempre. La doctora Luciana Duranti, que es mi mentora, decía en alguna ocasión, lo que estamos haciendo hoy en el ambiente digital, desde ayer, porque hoy hay cosas nuevas, que todavía no podemos figurarnos como archivistas. Sin embargo, el desarrollo, la tecnología ha obligado a archivistas a seguir y seguir, pero son una mancuerna con la tecnología. El tecnólogo no sabe de valoración, de evaluación, de restauración, de una serie de elementos que se siguen necesitando en el ámbito digital. De Adavi, pues no tengo más que agradecer y agradecer y agradecer. En septiembre de 2012, Adavi nos apoyó al cuarto Foro Iberoamericano de Evaluación Documental en Iberoamérica, donde no fue la primera, pero fue la más importante,
Y a Gaby le tiene mucho que les debe. La primera vez que tanto gente de Latinoamérica, profesionales, activistas, se reúnen en México. Esto da lugar, junto con otro evento previo, a que ahora la interrelación entre Latinoamérica y México y nuestro país sea tan amplio, tan conocido, por escucharnos por todos lados, pero fue gracias Estela que nos salvaste para poder hacer ese foro donde hubo otras instituciones que nos apoyaron y en esa ocasión venían como 10 latinoamericanos, alguien de España y verdaderamente fue el éxito, me parece que el éxito más grande se hizo la declaración de valoración, procesos de los que olvidamos siempre. ¿Por qué? Porque llegan a los archivos históricos volúmenes incomensurables de que no sabemos qué son y tenemos que tarde que temprano hacer evaluación o valoración de los mismos. Hay un artículo de un investigador norteamericano que llegó a los archivos nacionales de Estados Unidos buscando historias sobre los ferrocarriles y encontró cajas y cajas y cajas de boletos de tren. Bueno, lo que le cuesta a una institución estar guardando. El proceso de revaloración es real y tiene que hacerse, pero en México ha habido contradicciones porque se piensa que queremos romper la historia. No, queremos ayudar a la historia. Pero bueno, yo creo que hasta por aquí, porque es, bueno, gracias de veras y vamos hacia lo digital, no hay de otra y a llorar. Muchas gracias, maestra. Si me lo permiten, mis compañeras participantes de este conversatorio, vamos a ligar esta segunda intervención ya de igual forma con la conclusión. Sería esta otra participación donde va una pregunta específica desde el ámbito de su desarrollo profesional y que nos compartan también esta perspectiva desde su experiencia hacia dónde deben ir los caminos y los trabajos que realiza Adavi para mantener esta permanencia y que continúe con esta extraordinaria labor. Vamos a continuar con la doctora Liliana Yorguli Chávez. ¿De qué forma Adavi promoverá líneas de acción en la conservación de los acervos, en la perspectiva de la actualización permanente, para asegurar siempre los mejores estándares de su invaluable actuación? Gracias. Bien, yo creo que esto no es nada más un sueño, ¿no? Es una necesidad imperiosa, el reto que tiene Adavi y que tenemos las instituciones y que tenemos las personas es suponer hacia dónde vamos y cómo nos vemos en el futuro que tenemos que construir. Yo creo que una de las fortalezas, quizás naturales, pero fortaleza del quehacer de Adavi, ha sido implementar la visión multidisciplinar de lo que son los acervos. Creo que este es también un reto y algo que tendrá que plantearse. ¿Cómo se fortalece este trabajo intenso, no solo de los profesionales, sino de algo que creo que tenemos ya como una conciencia? La herencia cultural, el patrimonio cultural se preserva con mayor fortaleza hacia un futuro en la medida que la sociedad y los usuarios le tienen aprecio, le tienen un valor, tienen un valor y un significado para ellos. Entonces, ¿cómo se fortalecerán esas líneas de involucramiento, no solo entre los especialistas que podemos estar todos trabajando por convicción, sino cómo se fortalece hacia la sociedad general, hacia los usuarios, que los hagan y los sientan suyos? ¿Por qué vemos el deterioro, por ejemplo, de los acervos materiales y de los acervos históricos? Pues porque
que a veces para nadie tienen a veces un sentido. ¿Por qué vemos lamentablemente lo que se ha señalado, el robo o el destino totalmente diferente para los acervos? Pues quizás porque hay un valor económico más importante e inmediato que otro tipo de significado que los haga tener ese sentido. Así que para mí ese es uno de los retos que tiene Adavi. ¿Cómo hacer esto? Creo que también en términos ya de su actividad específica, y refiriéndome a los acervos materiales, porque el universo de lo digital es, bueno, casi vertiginoso. Creo que el ampliar los cuadros profesionales de Adavi que sean capaces de estar actuando en esta labor importantísima de conservación directa de los acervos es una de las expectativas que me encantaría y yo creo que es importante suponer para Adavi en un futuro. ¿Cómo se fortalecen esos planes de conservación? Creo que uno de los retos es la actualización permanente de quienes están al frente de los proyectos que Adavi desarrolla. Cómo en un mundo en el que todos, desde el ámbito en el cual estoy, de la formación de profesionales, pues sabemos que esa es una de las líneas, cómo mantenemos actualizados y comprendiendo todo este mundo de no solo de las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a tener mejores usos, sino además de cómo a través de la reflexión y evaluación de los resultados que se han ido dando en el quehacer, se pueden generar mejores formas de conservación directa, de clasificación, por supuesto, el reto de la digitalización de los acervos es, yo creo que una de las necesidades y perspectivas a futuro que supongo y espero que Adavi siga contemplando. Pues sería para mí parte de las cosas que veo en los siguientes, no sé cuántos, pero espero muchísimos años para Adavi en adelante. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Eugenia Macías, ¿qué líneas a futuro puede explorarse para integrar en los trabajos actuales de Adavi enfoques de vinculación social entre archivos y grupos culturales, así como perspectivas de sustentabilidad? Muchas gracias. Bueno, yo creo que en el hecho, en los procesos mismos, Adavi ha ido abarcando muchos diversos tipos de acervos documentales. Yo como una especialista en estas áreas de una generación con menor experiencia que mis compañeras aquí en mesa, lo que me ha tocado atestiguar es cómo Adavi ha intervenido acervos de materiales del siglo XX, fotografía modernista, que es invaluable para reconstruir la historia de esa disciplina, fondos y colecciones en acervos de museos de arte contemporáneo, ¿no? Adavi, los ejemplos de los que yo hablé anteriormente tienen que ver con ese tipo de archivos, de acervos documentales, y eso ha hecho que Adavi diversifique, porque los procedimientos, pues sí, como vimos ya cuando la doctora hablaba sobre lo musicológico, la temporalidad, el tipo de disciplinas a las que pertenece un acervo, pues determina también muchos de los procedimientos. Me parece que ese es un reto que Adavi está haciendo día con día. Es lo que desde mi experiencia me ha tocado atestiguar, y también en la formación que actualmente hacemos en la maestría en conservación de acervos documentales de la Escuela Nacional de Conservación de Lina, porque los proyectos que nos llegan son justamente esos dilemas de documentación sobre el resguardo de piezas de arte contemporáneo, ¿no? O
hay quien justo quiere hacer un análisis de cuentas de Instagram y militancia política que se hace desde Instagram, ¿no? Pero tenemos también estudiantes que trabajan desde la materialidad, con museos, de libros de órgano, justamente, ¿no? Del acervo de catedral. Otros estudiantes que trabajan con archivos personales de artistas contemporáneos de performance. Formamos estudiantes con esta gran diversidad de temas y en ese sentido eso es como un poco paralelo a lo que ha ido sucediendo con ADAVI, que instituciones con vocaciones muy diversas, temporalidades muy diferentes, acervos con funciones muy distintas, le solicitan atención especializada de conservación, de archivística y también la asesoría como en procesos muy concretos, ¿no? Muy operativos de manejo de acervos documentales, ¿no? Los retos a futuro me parece que no son solo para ADAVI, son para todos nosotros, desde todas las instituciones privadas y públicas. Los que yo pude pensar, por un lado, sí son estas dinámicas colaborativas, participativas, en la organización, en el rescate de memoria y en la preservación, trabajando directamente con los grupos sociales que están vinculados con los acervos. O sea, esta época donde solo los especialistas los procesábamos, me parece que está en una etapa de transición hacia integrar los propios sectores sociales que generan estos acervos y que hagan sus contribuciones participativas en la catalogación, en la descripción, en los inventarios, en medidas de conservación preventiva y de seguridad cotidianas, ¿no? Porque en definitiva los especialistas van al campo, trabajan un tiempo, pero es necesario que los actores sociales que están ahí puedan también tener estrategias participativas, ¿no? Entonces me parece que eso sigue siendo un reto. Otro reto tiene que ver con lo que se tocaba hace un momento, el adoptar nuevas tecnologías para la organización y la preservación archivística y bibliográfica, pero también, y esto me parece fundamental, procedimientos de respuesta frente a la obsolescencia tecnológica, que es un asunto muy complejo que nos afecta a todos, aunque hayamos comenzado a trabajar con acervos documentales desde lo matérico, hoy por hoy la documentación en soportes tecnológicos que han quedado obsoletos es un reto muy grande en todos los acervos documentales. ¿Cómo vamos transitando hacia nuevos formatos, nuevos medios, toda esa información que quedó embebida en formatos que hoy están bajo obsolescencia? También cuando se saturan las capacidades de almacenamiento en servidores, en discos duros externos, ese es otro reto al que siempre nos estamos enfrentando con los acervos documentales. Me parece que hay muchos procesos que pulir, ¿no? en ese sentido. Y por supuesto la sustentabilidad ambiental. Ahora se está levantando un debate desde Europa. Los especialistas en acervos y museos están hablando ya de dejar los procedimientos tradicionales de ambientes climatizados, bóvedas con aires acondicionados, por todo el desgaste energético y ambiental que implica implementar esto, ¿no? Eso me parece que es un reto donde en Latinoamérica estamos a la cabeza. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en todos lados los recursos para implementar este tipo de soluciones con aires acondicionados, con ambientes climatizados. Y me parece que ahí, ahorita es un momento clave y ADAVI tiene una larga experiencia en eso. Nuestros compañeros del conversatorio anterior lo tocaron, describieron condiciones en campo en las que se encuentran los archivos y cómo trabajamos en esas condiciones sin tener estos financiamientos para establecer estos aires acondicionados, estos ambientes climatizados, este monitoreo de condiciones de humedad y temperatura, usando tecnologías y que hoy por hoy está viendo
sobre eso, entonces me parece que esa es una experiencia que hay que socializar. ¿Cómo trabajamos desde Latinoamérica, ¿no?, en estas condiciones? Y cómo estas son prácticas de sustentabilidad ambiental, ¿no? Y por último, yo quiero cerrar con algo que siempre se deja para después, pero que está ahí como latente, que es nuestros procedimientos de respuesta frente a desastres. Desastres humanos, como por ejemplo esta guerra que ahora nos está afectando como planeta, o desastres naturales, ¿no? Sismos, ¿no? En fin, inundaciones, ¿no? Me parece que eso es algo que siempre se aplaza, que nunca están del todo definidas políticas de respuesta frente a desastres, y creo que eso es un gran reto, ¿no? Que perfeccionemos la planificación de estos procesos, que los socialicemos y que quede diseñado, pero no como algo coyuntural cuando ya está sucediendo, ¿no? sino que haya una preparación previa. Eso es lo que podría decir. Muchísimas gracias, doctora Eugenia Macías. Continuamos con la doctora Luisa Villar Valle en este conversatorio del futuro de Adavi en la memoria de México, y deseamos preguntarle de manera específica de qué manera el trabajo de Adavi resulta útil para la música y cuáles serían las principales contribuciones de Adavi en el campo de la música. Bueno, tomando los dos puntos, tanto los retos como la música, y sobre todo para romper también con lo que se acaba de decir, que me parece importantísimo por mis dos colegas, y que se aplica obviamente también a la música. Yo podría que los retos, digamos, de Adavi, que son, por un lado, educar, por otro lado, seguir investigando, seguir conservando, y por el otro lado es toda la cuestión ciertamente de la digitalización. Pero aquí es que todo está vendido con todo, porque el digitalizar también existe la obsolescencia de cualquier tecnología. Entonces, por eso es que está tan ligado a la cuestión de educación. O sea, yo he visto en muchos lugares en donde gente muy joven y con su mejor intención llega, toma la fotografía y ya cree que puede mirar el papel, y eso no siempre es lo aconsejable. Es decir, hay casos en que podrá reciclar ese papel, hay casos en los que no. Entonces, para no hacer menos, vamos a empezar. En términos de educación, una cosa que va en paralelo, una realidad que va en paralelo a la existencia de Adavi justamente, es la multiplicación que se ha dado en los posgrados de investigación. Hay un crecimiento enorme de posgrados, no nada más en música. Ciertamente en música pues existía, porque empezaron a finales del 97, 96, y en este momento, bueno, pues esto va creciendo y va a seguir creciendo. Son muchas las instituciones que están incorporando posgrados en música, pero también posgrados multiculturales, en multiculturalismo o en procesos de estudio de la cultura en general, multidisciplinarios, que es otra cosa que es muy necesaria. Aquí sí, Adavi caminó en estos 20 años, yo creo, de una manera muy visionaria y muy complementaria a la creación de estos posgrados, porque en este momento aquellos, creo que somos todos que nos encontramos en procesos de educación, sí tenemos ya toda la catalogación que ha hecho Adavi, que antes no se tenía, es decir, y que nos permite, otra vez, educar a la complejidad de los archivos, el cómo una partitura musical está relacionada con documentos de la fábrica eclesiástica, es decir, de documentos pecuniarios, ¿no? Y cómo está relacionado con la política del momento que se va llevando a cabo y que se va distinguiendo, se va, digamos que, documentando en las actas, pueden ser, por ejemplo, actas de cabildo, ¿no?
y cómo todos esos procesos están ligados y cómo los estudiantes pueden entrar, muchas veces entran por un proceso, por un tipo de pregunta y después terminan en otro. Términos de digitalización, por ejemplo, que es uno de los retos también. Si me voy a mi área, digamos, a música, bueno, estamos hablando de libros, en el caso de Canto Llano, por ejemplo, que tienen 400 años y que tienen formatos muy difíciles de manejar, son libros muy altos, de 80 centímetros, un metro, ¿no? Entonces, y que muchos de ellos hicieron, en la idea de hacerlo mejor, ¿no? Pues en pergamino, en materiales que se conservan, que son más difíciles de conservar, porque son materiales que están sudando, digamos, pues cada vez que absorben agua, pues qué bueno, y cada vez que la sueltan, pues sueltan con ello todas las tintas y todo. Entonces, esa estabilización del documento pues es parte de lo que se tiene que hacer. El acceso, no es posible que todo el mundo, o sea, hay muchísimos chicos ahora que están en nuevos posgrados, pues no van a llegar a darle la vuelta a estos manuscritos, porque cada vez que ese manuscrito se saca, cada vez que se expone de nuevo a la luz, se expone a cambios de humedad, pues se está deteriorando a velocidades ya muy fuertes. Entonces, mantenerlo, estabilizarlo por otro lado, digitalizarlo. ¿Y cuál es la ventaja de la digitalización? Pues que permite permite una consulta mucho más rápida, permite también una distribución y una comparación mucho más eficiente en estos momentos, ¿no? Permite otros trabajos que nos llevan incluso al del documento digitalizado, a sacar melodías, comparar qué es lo que se hacía aquí con qué es lo que se hacía en España, con qué es lo que se hacía en Puebla, con qué es lo que se hacía en México. Entonces, es este vínculo en donde no se puede, en donde todo está conectado, en donde tú no puedes decir que es más importante mantener el documento físico, ¿no?, que catalogarlo, que digitalizarlo. Todas esas labores se tienen que llevar al mismo tiempo y también se tienen que llevar entendiendo lo que las otras disciplinas hacen, y tanto en el proceso de estabilización y de conservación, con el proceso de darnos cuenta de cuál era el sentido de ese documento histórico, por qué existió, cuál fue la necesidad social y económica que llevó a que existiera, por ejemplo, esa música. ¿Cuál fue el gusto musical que hizo que cambiaran las cosas? ¿Cuáles fueron las reticencias que muchas veces tuvieron las mismas instituciones a un cambio de estilo? Todo eso está, pues, bastante bien documentado, está resguardado de una manera muchísimo mejor de lo que estaba antes en 20 años de trabajo de radio, que de verdad no hay más que agradecer. Y otra vez, ¿cuál es el futuro de la radio? Pues seguir haciendo lo que hace, seguir digitalizando, porque la verdad está digitalizando. Yo soy parte de la beneficiaria de las digitalizaciones, y educar, que en el fondo nos damos cuenta que ha sido una labor de la vida desde el comienzo, porque educó a las mismas personas que tenían que apoyar en estos procesos, educó al dar a conocer sus resultados y nos sigue educando en el grupo de investigadores tan diversos que convocan y que unos de nosotros nos balanceamos, aprendemos y bueno, seguimos adelante. Gracias, doctora Elisa Aguilar Paya, musicóloga de la Universidad de San Francisco. Pues para concluir este conversatorio, cedemos la palabra a la maestra Alicia Barba para que nos plantee este papel que juega la digitalización de archivos con valores históricos o patrimoniales. Gracias. No sé por dónde empezar. En este país vivimos en una transición entre lo digital y el papel. Y tenemos que atender a ambos. Luego, entonces, mi primera visión que yo veo es que mientras los archivistas no entendamos que somos todólogos, no lo somos. Tenemos que empezar a especializarnos. Porque veas, los de gestión documental creen que saben historia, o los de archivos históricos creen que saben gestión documental, y luego se supone que todos sabemos ahora archivos electrónicos, lo cual tengo dudas personales, o sea, no tengo ningún contexto para poder decir algo, pero por lo que he vivido más de 20 años, me he dado cuenta
que es muy fácil hablar de otros elementos que impactan en la archivística y que son interpares, que es el proyecto internacional de preservación digital. Se dice que la ciencia ahora es multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar. Es decir, transgredimos a todo para poder tener relación. Porque no solo tenemos que tener relación en nuestros acervos, sino con nuestros usuarios. ¿Sí? Entonces es un mundo más allá. La ciencia archivística está desarrollada, desplegada en un todo. Tocabas el tema del ambiente. En el ambiente digital también se está viendo cómo los grandes acervos y grandes no sé si Google o estas máquinas que hay en todo el mundo también empiecen a bajar el nivel de gasto eléctrico, ¿sí? Entonces, y también tocabas la seguridad, tocabas cosas que también están en el ámbito de lo digital. Ahora, he escuchado aquí la obsolescencia. Sí, la obsolescencia está encima, pero está encima porque no hemos hecho procesos, controles y procedimientos que nos permitan decir, acá es tecnológico, acá es administrativo, mediante metadatos para saber cuándo tengo que migrar, cuándo tengo que cambiar de software o qué necesidades tengo. Eso no se está haciendo. O sea, se cree que todo lo podemos guardar. Y después, yo conozco un caso que nunca se me olvidó, en una institución, no, hombre, si yo estoy digitalizando todas las fotos, en un software de hace 10 años, yo me pregunto si lo podrá abrir ahora. ¿No? Entonces, inicialmente, si no entendemos que todo tiene que ver con políticas, procesos y procedimientos, en donde por un lado encontremos el cuerpo de conocimiento de la archivística vinculado a tecnologías y luego a legislaciones. A mí nunca se me va a olvidar que un día que no salía la ley de archivos, salía la ley de archivos, ya dijo, ¿para qué la ley si ya hemos hecho muchos leyes? Sí, no me olvidaba. Eso es lo que ahora, trabajando con digitales. O sea, quien quiera trabajar seriamente digitales se tiene que involucrar. Y no por encimita, porque yo estoy convencida de que hay muy buenos sistemas, pero cada archivo es diferente. Y cada archivo, así como el de música, el audio y video, que por ahí hay otro experto, el doctor Osorio, ¿cómo se llama? Que la verdad es que todos tienen características particulares. ¿Hacia dónde veo? A desarrollar políticas, procesos de digitalización de todos esos acervos que ya están trabajados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya tengo una fuente de conocimiento importante que pueda yo divulgar y luego proponer algunas políticas cada vez que voy a hacer rescate, porque también tengo ya información histórica digital, no más que quién sabe dónde está. ¿Sí? Ya, o sea, todo lo escribimos en la computadora y luego lo imprimimos. Entonces estamos trabajando. Pero bueno, yo veo educación, pero en especialidades. No somos todos. Me considero una neófita en archivos históricos, en todo lo que han hablado mis colegas, excelentemente. Sí, me considero. Pero mi experiencia me ha llevado a aprender. Y no puede ser que todos queramos ser todólogos, tenemos que especializarnos. El archivista tiene muchas posibilidades, el curador digital, el administrador de repositorios, etc. Pero tenemos que hacer dos: desarrollar proyectos en materia de digitalización. Yo no quisiera hablar ahorita de la inteligencia artificial porque da susto, pero todo el mundo estamos creyendo que es la panacea. Sin embargo, sabemos que un algoritmo se alimenta de información y puede producir y procesar grandes cantidades de información y tener un producto. Bueno, hay toda una corriente que se llama explicabilidad.
explícame a mí, tecnólogo experto en inteligencia artificial, cómo se hizo eso. ¿Y cómo vamos a declarar el documento de archivo que se produjo? ¿Sí? Sí es útil, pero también hay que trabajar, por eso decía yo, si queremos trabajar, primero es digitalizar. Y una vez dentro de la digitalización, ver esos metadatos que puedan servir para extraer información para la tecnología, para la inteligencia artificial. Actualmente, en el ámbito de la inteligencia artificial, tenemos que hay grandes proyectos y grandes preocupaciones, pero grandes. O sea, acaba de salir el reglamento de la Unión Europea, en donde ya dice qué documentos, o sea, qué aplicaciones de inteligencia artificial son de alto riesgo, cuáles no son permitibles. Lo mismo hay una norma en Estados Unidos, UNESCO hizo por primera vez hace 2 años una relación. Entonces tenemos que ver ética y sesgos algorítmicos que puedan afectar a las personas en sus creencias, en su visión política, en sus características raciales, que si no se maneja, ya se está manejando mal. Por ahí hay un ejemplo muy simpático de alguien que pidió en Google ciertas facciones hace como 4 años, 3 años, y de una supuesta persona, y se le orangután. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque toda esa información se está generando momentáneamente, pero no estamos confiando en ella todavía. Hay camino que recorrer, digitalización y procesos para repositorios históricos, y que siempre, como son muy caros, porque verdaderamente guardar la memoria digital no es, yo ya tengo ya cumplí con el modelo AES, no, es mucho más. Tiene que ver también con algo de inteligencia, con mantenimiento de la información, con una serie de cambios de formatos que se guarde la información histórica. Y siempre visualizaron alianzas que a veces son difíciles en este país. Yo me imagino, por ejemplo, instituciones académicas con fuertes centros de datos, con el conocimiento de los demás. Eso sí, formación profesional y separación. O sea, no podemos hacer todo. Yo me rindo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Pues no nos resta más que agradecer la oportunidad que nos brindaron en este conversatorio, agradecer a cada una de las participantes, a la doctora Liliana Yoguri Chávez, a la doctora Eugenia Macías Guzmán, a la doctora Luisa Aguilar Valle, a la doctora Alicia Barra por sus participaciones y reiterar la felicitación en esta conmemoración de los 20 años de la de México, que continúe con esta extraordinaria labor y sobre todo afianzando lo que ha logrado, sobre todo la defensa al derecho de la memoria histórica, la defensa de los derechos de tercera generación, como es el derecho al patrimonio cultural depositado en los libros y en los archivos, y que ha hecho desde la sociedad civil organizada, desde la iniciativa privada, una labor que es reconocida en todos los ámbitos del espacio público. Muchas felicidades, muy buenas tardes. Estoy muy emocionada, muy feliz de estar en este lugar y celebrando los 20 años de Adari. Tantas emociones, tantos recuerdos, tantos proyectos que nunca hubiéramos imaginado hace 20 años que pudiéramos llegar a esto. Y mientras los escuchaba, había 3 letras que estaban sonando dentro de mi alma, y son 3 letras que significan tanto, tanto, tanto en estos días convulsos, en este mundo de locura.
cuando vemos que las olas de la violencia están llegando a una irracionalidad inconcebible, ¿no? Y son las 3 letras que dicen paz. Paz que tienen tanto significado y que nos recuerdan que Adari es también un pilar de paz. Y mientras los iba escuchando, escribía algunas frases, algunos conceptos, como este deseo de la permanencia de Adari. Este deseo también de unión y vinculación entre tantas instituciones, entre tantas personas, entre tantos archivos, bibliotecas, como también Adari significa tanto para cada uno de nosotros. No solamente es esa institución, es una institución que nos ha cambiado la vida y la visión del mundo a cada uno de nosotros. Eso también me emociona muchísimo pensar que no son 20 años, son quizá 30 años de encuentro con Estela y con Jorge, y es una vida, son 2 vidas de ellos, completita, dedicada a los archivos, y es también más vidas de todos los que estamos aquí, dedicados precisamente a acciones que procuran y promueven la paz. La palabra ancestral, que es también la que nos guía. Y sobre todo algo importantísimo. Todos los que estamos aquí presentes estamos hechos de papel y letras. Y esas palabras sobreponen el diálogo antes que la violencia. Y es algo que es muy, muy necesario en estos días. Y permitirnos escucharlos, aprender de ustedes, es también un gran privilegio en esta mañana que hemos tenido, que también deseo que llegue también a todos los rincones del mundo, que haya diálogo, comprensión y quizá unión para procurar la paz y evitar tantas pérdidas humanas. Y decirles también que vamos a seguir trabajando para seguirnos uniendo, para socializarnos cada vez más, trabajar en la defensa, en la identidad, en la protección del patrimonio y decirles que yo también estoy apabullada y este lugar también se ha de haber visto apabullado en el momento de cómo los documentos no nada más son papeles escritos, sino que los documentos se escuchan, que los documentos tienen voz y que hoy fuimos testigos de cómo encontrar un papel que posiblemente sea simplemente un papel que tiene dibujitos, pero no pudimos escuchar. Y esta capilla también se ha de haber sentido apabullada
al escuchar la música que se oyó hace muchos años y se escribió para este lugar. Entonces, creo que los santos de los retablos también estaban felices, ataviados y contentos. Y bueno, esta es así como las reflexiones de tantas cosas que escuché en la mañana, y también decirles que somos conscientes de los retos que enfrentamos, y que Adani, a lo largo de estos 20 años, también ha ido creciendo en base a las necesidades que el patrimonio nos ha ido marcando. En un principio no contemplábamos, por ejemplo, fotografía, y nos dimos cuenta que era importantísimo y nos fuimos profesionalizando en fotografía, de bibliotecas, la parte de restauración creció también en encuadernación. ¿Cómo hemos ido creciendo? Porque el mismo patrimonio y la vida nos ha llevado para ir moviendo a Adani y dándole la cara que hoy en día tiene. Pero bueno, pues yo escribí unas palabras para este momento y quiero leerlas, porque pues lo que les acabo de contar son estas emociones que he ido sintiendo mientras que los iba escuchando. 2 décadas de retos y alegrías. Adani de México. ¿Cuántas emociones hemos sembrado después de haber fundado Adani de México aquella tarde en la oficina de Alfredo Harpelú, cuando Estela González, Jorge Garibay y la pareja Jarditrañé decidimos crear una asociación para apoyar el rescate de la memoria de México? Fue un instante afortunado y luminoso, que logró cambiar la realidad de cientos de archivos y bibliotecas abandonados. Se transformaron en sitios dignos, donde las voces de nuestros antepasados cobraron vigor y ahora se valoran como bienes preciados. El amor a México y nuestras experiencias de vida fueron los motivos para actuar. Jamás imaginamos cuántos beneficios y amistades tejeríamos a lo largo de nuestro andar. No cabe duda de que Adani era una necesidad en nuestro país, pues hemos colaborado con más de 1,200 instituciones públicas y privadas en todos los estados de la República Mexicana. Y esto nos ha hecho también reflexionar en esta gran vinculación, esta gran fuerza y sobre todo en la confianza que ustedes han tenido en Adani y que siguen teniendo muchísimas personas y muchísimas instituciones. Eso, por supuesto, que nos alegra enormemente. La vida nos marcó la pauta. Nuestra familia creció en diversas ramas: bibliotecas y libros antiguos, archivos civiles y eclesiásticos, conservación, restauración y encuadernación, fuentes fotográficas, difusión, publicaciones y administración. Esta es una parte muy importante también, gracias a Alfredo, que él es así tan ordenado, que también nos ayuda mucho en que todos los recursos se apliquen rigurosamente, con total transparencia, en los proyectos. La Fundación Alfredo Harpelú siempre ha velado por nuestra institución y a lo largo de 20 años hemos invertido más de 200 millones de pesos en cerca de 2,000 proyectos, a los que habría que sumar más de 110 millones de pesos que hemos logrado reunir a través de donativos otorgados
e inversiones en proyectos específicos y beneficiados. Por supuesto que estos recursos hace 20 años nunca jamás nadie los oyó para los proyectos de los archivos y las bibliotecas en México. Ha sido realmente una inversión que se ve, que se nota y que además ha llegado, ¿no? Otro acierto es que nuestros colaboradores son profesionales, técnicos en su área y cuentan con un código de ética y algo que nos unifica, que es el amor a nuestro trabajo. A la fecha hemos contratado más de 2.200 personas y capacitado a miles más que ahora se dedican al rescate de la memoria histórica. Algunos antes trabajaban en Adari, pero siempre se quedaron con el gusanito y, como decía en la primera mesa, siguen floreciendo y seguiremos floreciendo. Adari transmite su pasión por recuperar las voces del pasado, porque sí tenemos mucha pasión. Comparte sus conocimientos y experiencias y promueve la recuperación de nuestros archivos y bibliotecas para ponerlos a consulta. Y cada vez crece más la demanda, porque cuando terminamos un proyecto, cada vez tenemos más y más peticiones, y esto otra vez la vida nos obligó a tomar una decisión de incorporar nuevos equipos con presencia en la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca y en Yucatán. Ha sido un privilegio seguir paso a paso la conjunción de esfuerzos que han fructificado en estos 20 años. La organización de 662 archivos documentales, que se dice rápido, 83 colecciones fotográficas, la colección de 190,000 títulos de libros antiguos y nuestras más de 800 publicaciones sobre fuentes históricas. Cada una de estas tareas significa que la mística de nuestro trabajo anima a la comunidad e involucrarse en la conservación de sus propios acervos. Y hoy, para celebrar este aniversario, queremos agradecer. Y quiero agradecer muy en especial a Verónica Loera y Chávez, que pues ha puesto su corazón, ha aprendido muchísimo y se ha llenado del alma de Adari. Y también queremos agradecerle a Jorge Garibay, que está muy cerca de nosotros, que siempre está presente, que lo extrañamos mucho, pero que nos ha dejado su pasión y su entrega por las que seguimos también aquí. Y queremos agradecer a Estela González Cicero, quien tiene la batuta para generar el orden y la limpieza y la dirección de todos nuestros proyectos, y que si en algo se ha beneficiado este país es gracias a esta mujer tan valiente, tan luchona, tan entregada a México, y que nos han enseñado también con su vida que todo sea por los archivos. Creo que ha sido maravilloso en este andar, Estela, encontrarnos en el camino. Creo que, como te decía hace un rato, los astros se alinean para encontrarnos, para sumar, para hacer
esta locomotora, como decía Jorge, como decía Alfredo, agárrate porque estos dos ahí van duro y bueno, claro que con toda la gasolina que ellos nos echan, pues también llegamos más lejos. Entonces, le mandé a hacer a Estela un regalito. Yo sé que ella siempre trae a Dani en el corazón, pero queremos que también lo tenga aquí físicamente. Y en nombre de todos los que estamos presentes, obra de los alfareros oaxaqueños, de los orfebres oaxaqueños, es el logo de Adari de México, con turquesas como un chinali. ¿Me vas a poner? Sí. Es una pieza única para la gran Estela González Ciceró, que si no fuera por ella no hubiéramos hecho esto. Ella empezó desde que estaba en el Archivo General de la Nación y luego no nos tuvo que convencer, quisimos seguir y pues yo voy a hacer una pequeña reflexión, les voy a hacer muy breve. Yo estudié con los lasallistas desde primaria, secundaria y preparatoria. Siempre fui becado. Y luego entro a la universidad, a la Nacional Autónoma de México, donde se pagaban en aquel entonces 200 pesos. Y hoy se siguen pagando 200 pesos al año, que son 20 centavos. Eso es todo lo que se paga por estudiar en la UNAM. Y pues, ¿qué quieren que les diga? Yo estudié contador público y gracias a eso fui un empresario que tuvo mucho éxito. Pero en realidad, a mí lo que me gusta es la astronomía. Y en un momento dado, lo que yo pensaba era que, bueno, ¿de dónde salimos, no? Siempre yo investigaba y de repente me empiezan a decir miles de galaxias que son miles de millones de soles como el nuestro y que con un Big Bang es lo más claro que han llegado los científicos a decir que hace cerca de más de 6.000 millones de años, que de ahí salió todo, y de repente nos encontramos aquí en la Tierra, en el país más maravilloso que se llama México, y resulta que pues no somos nada, porque es un planeta chiquitito de un sistema solar de los cuales hay miles de millones nada más en la Vía Láctea y en otras galaxias. Pero pues nuestra Tierra es donde nos tocó vivir, y en un país que creo que tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente y que reconocemos, gracias a Dios, que somos mortales. Y como somos mortales, pues como dice una canción argentina, 20 años no es nada. Y vamos a ver qué más podemos hacer, porque nuestro compromiso es seguir trabajando por la memoria de México, y creo que vamos a lograrlo, porque hoy no pudieron venir algunos de nuestros herederos,
pero ellos van a continuar algún día porque la memoria de México tiene que rescatarse. Otra cosa que les quiero comentar, no debemos tener miedo a la inteligencia artificial, hay que aprovecharla y vamos a ver qué hacemos con ella, no que nos digan qué se va a hacer, nosotros vamos a utilizarla y van a ver esos grandes avances que podemos tener utilizando lo que se peleen esas grandes corporaciones y esos científicos en ver qué más proporcionan. Pero estoy seguro que nosotros vamos a aprovecharlo mejor y pronto vamos a tener el maravilloso y grandioso país que queremos dentro de este mundo tan pequeño. Entonces vamos como dijo María Isabel, a luchar por la paz, porque vivir en paz es mucho mejor. Y creo que no me queda más que felicitar a todos, en especial, en este caso a Estela. Extraño a Jorge Garibay. Platicamos de todo, desde las cantinas del centro histórico, aquí, de la música, hablamos de la música. Me encanta la música popular, y la música clásica, y las óperas, y las operetas, y todo. Entonces, pues vamos a seguir el tiempo que nos queda, seguir aprovechando todo esto. Muchas gracias y felicidades a todos. Tenemos también un regalito para ustedes, en nombre de Adán, que les queremos dar con muchísimo cariño. Entre todos estamos cambiando el rostro de México. Ese México por el que tanto amamos y que tanto queremos cambiar. Pero a lo largo de 20 años sí se ve el cambio a este país. Gracias.